Hola, Tere. Hola. Sí, acá estoy, acá estoy. Me encanta que hayas mencionado lo de los 28 años, porque yo iba a empezar con eso, mirá. Iba a empezar contándoles que Amway abrió un 19 de marzo de 1993, ¿no? Y, y realmente uno piensa que el negocio es otra cosa ahora. Y les cuento que no. El negocio hoy es lo mismo que era hace 28 años. Es el mismo negocio. Y les voy a dar algunos datos que estuve buscando hoy, porque dije, les van a servir mucho hay veces que nos metemos telarañas en la cabeza relacionados con las cosas modernas que aparecen, ¿no? Entonces dije, no, les voy a dar algunos datos para que se den cuenta lo pionera que es Amway y las cosas que ha hecho. Ustedes fíjense, Amway abrió en la Argentina en el 93. En Mercado Libre, que todo el mundo habla de Mercado Libre, de que la venta de Mercado Libre, qué sé yo, recién abrió en el 99, en agosto del 99, 6 años después que Amway abrió en la Argentina, con un modelo que si lo quieren equiparar, que siempre comparamos que Mercado Libre, qué sé yo, cuando hablamos a veces del negocio, si lo quieren comparar, Mercado Libre es solamente una plataforma. Amway es el fabricante y la plataforma. Tiene dos partes de esa cadena y nosotros, los clientes y distribuidores después. Por eso les quiero contar que en el año 94, al año y medio más o menos de haber abierto Amway, IBM desarrolló en la Argentina el primer sitio virtual de compras. El primer, en el 94, y Mercado Libre estamos hablando del 99. El primer sitio de compras por internet. Adivinen qué empresa es esa que fue el primer sitio de IBM en la Argentina. Adivinen, Amway. Me acuerdo que muchos de nosotros no teníamos computadoras en ese momento, ni hablar de laptop, ¿no? No teníamos computadoras en ese momento. Entonces, lo primero que hicimos fue comprarnos una computadora y Amway hizo un convenio con IBM, la compramos, nos dio puntos, fue maravilloso. La verdad que yo entiendo que hoy hablemos de activos y que hablemos de todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero Kiyosaki escribió el cuadrante del flujo de dinero recién en el 98 y yo empecé en el 93. Entonces, ¿qué quiero decirles? Nosotros ya teníamos un activo y no lo llamábamos activo. ¿Cómo llamábamos al bono que en ese momento era del 4%, si después pasó al 6%, el bono de liderazgo? ¿Cómo lo llamábamos? Y lo llamábamos renta, lo comparábamos con el derecho de autor, que el concepto era el mismo. Vos haces algo una sola vez y después cobrás por eso muchas veces, invirtiendo casi nada de tiempo, porque no es verdad que no se invierte nada. Cualquiera que tenga activos y cualquiera que sea un nivel alto en Amway, algo de tiempo usa para las cosas básicas de mantenimiento del negocio. Entonces nosotros, Tony Henderson, que era doble diamante en ese momento cuando nosotros arrancamos y que él venía desde Nueva Zelanda a enseñarnos, nos enseñó esos conceptos, nos enseñó las cosas prácticas. Él era un esquilador de ovejas, con lo cual no es que tenía un vocabulario, pero él nos enseñó el verdadero concepto del negocio, ¿no? Que hoy a lo mejor lo llamamos activo, pero que es lo mismo. Es invertir un tiempo para trabajar en construir algo que después te genere una renta, ¿no? La verdad que nosotros le agradecemos muchísimo a Tony porque él nos sembró en la mente los productos. Teníamos solamente 10 productos cuando empezamos, pero él nos sembró en la mente los productos. Fue muy gracioso porque yo me imagino, él venía él solo, ¿no? Realmente venir desde Nueva Zelanda a enseñarnos, nos comunicamos por fax, no había otra cosa. No venía con la señora, tenían chicos chiquitos. Y él nos hacía las demostraciones de productos, como hacemos nosotros ahora.
La verdad que entre el inglés y que se notaba que la mujer era la que hacía las demostraciones de producto, a veces eran unos líos que yo intentaba entender. A ver, ¿cuál es el objetivo? Y después me armaba mi demostración. A ver, ¿el objetivo es rendimiento? ¿El objetivo es calidad? ¿Cuál es el objetivo de lo que quiero mostrar? Y no había plan en ese momento en nuestro grupo que no se hiciera, que no tuviera una demostración o dos de productos en el medio. Siempre tuvimos los productos en el medio. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque hoy se habla mucho de activo y se habla mucho de la red, y a veces se desmerece el movimiento de volumen, ¿no? Y yo quiero ponerles un concepto interesante que estuve reflexionando ahora con el tema de leer cosas sobre activos y todo. Una cosa es vender y otra cosa es desarrollar clientes. Yo les puedo asegurar que desarrollar clientes es un activo y se lo firmo. Ustedes nos han visto en los reconocimientos en los seminarios. Nosotros nunca bajamos de los 1000 puntos, pero hace años, de años, de años, de años, de años. ¿Saben cuánto tiempo por semana me toma a mí hacer 1000 puntos? 2 a 3 horas semanales. ¿Por qué? Porque mis clientes son activos. Son gente que yo he desarrollado, que con Walter hemos desarrollado, que hemos generado la confianza, que yo no tengo que llamarlos. Es muy difícil solamente a los clientes más nuevos que yo llame a un cliente. Son ellos los que me llaman tipo desesperado, que se le está por acabar un doble X, que se le está por acabar el omega, que Teresa, esta semana te puedo pagar el calcio, la semana que viene necesito el omega. Es, ¿cómo decirles? Pensar que un activo es solamente la red es un error muy, muy grave. ¿Por qué? Porque si uno desarrolla clientes, no vende productos, son cosas diferentes. Si uno desarrolla clientes, se va a dar cuenta que también se pueden convertir en un activo. A nosotros nos enseñaron las 3 formas de hacer volumen, ¿no? Una, el consumo personal, otra, los clientes, y la tercera, tus empresarios, ¿no? Tus empresarios son tus clientes también. Ellos necesitan que vos inviertas el mismo tiempo que para desarrollar un cliente fiel, para desarrollar un empresario cliente fiel. Porque no todos los empresarios usan todos los productos. Bueno, no es necesario usar todos, hay algunos productos que a lo mejor no necesitas, ¿no? ¿Qué sé yo? Si sos un hombre solo que desarrolla el negocio, a lo mejor lápiz de labio no necesitas probarlo. O si te lo comprás y lo probás, como decía, me acuerdo, Fausto Gutiérrez, que él probaba todo, no importaba lo que sea, él probaba todo. Me causaba mucha gracia este hombre. Pero bueno, ese tema de que no nos perdamos con el tema de los conceptos, el negocio sigue siendo el mismo. Lo mismo pasa con la capacitación. Nosotros al principio teníamos 3 libros nada más, y con esos 3 libros llegamos a platino, y fue suficiente. Lo leímos más de una vez, pero fue suficiente. ¿Cuáles eran esos 3 libros? Un libro que te enseñe que la gente es el negocio, ¿no? Es cómo ganar amigos, ¿no? La gente es lo importante. Ese libro es uno de los 3 libros con que nosotros empezamos. El segundo libro es Piensa y hágase rico. Piensa y hágase rico, les cuento una anécdota. Yo tuve asociada en la primera época del negocio una persona de un nivel muy alto en la compañía donde yo trabajaba, de nivel socio, y él me decía de Piensa y hágase rico. Si yo lograra que todos mis gerentes leyeran solamente los 3 primeros capítulos de Piensa y hágase rico, que empieza, los pensamientos son cosas, dice, esto cambiaría totalmente. La fuerza que tiene ese libro, cuando la chica esa se para hasta que consigue lo que quiere. Mire, me estoy acordando de esa época, porque hace mucho tiempo que no lo releo ese libro. Entonces, ese libro nos daba fuerza, determinación, y nos hacía darnos cuenta que los pensamientos eran re importantes. Y el tercero era la magia de pensar en grande, que era lo que nos faltaba a todos, porque nos habían enseñado a pensar en chico. Con esos 3 libros nosotros arrancamos fuerte, fuerte, porque el libro Capitalismo Solidario todavía no se había escrito.
Así que imagínense que hoy en día necesitamos esa cantidad de libros y todas esas teorías y qué sé yo, para llegar a la misma conclusión. Consumir productos de excelente calidad, desarrollar clientes y mostrar el negocio a otras personas. Realmente las cosas simples en esa época a mí me vinieron muy bien, porque no teníamos tiempo de conceptos ni de hacer presentaciones de PowerPoint, no existían. Yo es el día de hoy que si tengo que mostrar un uno a uno, lo hago en una hoja de papel como el primer día. No les digo que hagan eso, pero les cuento cómo nos marcó a nosotros tener resultados. Empezamos el día que abrió Amway, nos inscribimos y en 8 meses éramos plata, con 5 hijos chiquitos de 3 años a 12 años y sin ninguna tecnología, con 10 productos y trabajando todo el día los dos. Walter de día y de noche, porque tenía 5 trabajos. Entonces, ¿qué les quiero decir? No nos compliquemos. El negocio es simple. El negocio es fantástico. Funciona hace 28 años en la Argentina. Nosotros hemos tenido épocas horribles en la Argentina, porque el 2001 fue terrible. Bueno, ahora también, a lo mejor algunos consideran que es terrible, yo creo que no, pero a lo mejor algunos lo consideran. Y Amway siempre está. Amway siempre está. Ustedes piensen que los productos cada vez son mejores. No sé quiénes han tenido la oportunidad de conectarse al lanzamiento de esta nueva línea que va de Artistry, que ha fabricado Amway con la famosa chía blanca. Entren a esa, deben haber recibido por mail para inscribirse, les va a llegar una clave, entren, yo ya me miré toda la información. Realmente, si nosotros no sabemos los productos que tenemos, creo que no tenemos negocio, no tenemos negocio. Entonces, recuerden esas 2 o 3 cosas importantes, y ya los voy a dejar con Walter, porque una de las cosas relacionadas con los productos, que es muy, muy importante, es dar valor agregado al cliente. Recuerden, el cliente soy yo, por eso tengo que escuchar la información, los clientes son mis clientes y otros clientes que tengo son mis empresarios. Yo me tengo que ocupar de que ellos conozcan los productos, que los estén probando, enseñarles las demostraciones, acompañarlos. Entonces, de esa manera se van a construir activos relacionados con los productos y no solo con la red, ¿no? Ustedes imagínense, si ustedes desarrollan en su grupo 10 personas que muevan 1000 puntos, ya son plata. Pero que muevan 1000 puntos como nosotros todos los meses, años de años, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy mi propia cliente, mi familia toda es mi cliente y montones de gente son mis clientes. Entonces, ¿qué recomendarles? Estamos en un momento, yo creo, muy, muy bueno del negocio, porque estos meses, los antiguos siempre les decíamos los meses de siembra, ¿no? Son los meses para preparar el año fiscal siguiente. Son meses en los cuales hay que tomar conciencia de que el negocio es simple, que es el mismo, yo digo desde hace 28 años que lo conozco, pero desde hace 60 y pico de años, el negocio es el mismo. Podemos cambiarle el nombre a las cosas, podemos preocuparnos, podemos decir que si no es un activo no sirve, pero todo es un activo en el negocio, todo. Nuestro diamante es muy difícil, no sé si alguno lo ha escuchado alguna vez en algún seminario o algo, nuestro diamante siempre, siempre, siempre habla de productos, siempre. Y cuenta historias. Y esas historias nos llevan a entender, a relacionarnos, bueno, todo lo que nos enseña cómo ganar amigos, ¿no? Entonces, para aportarles un poquito relacionado con una línea de productos que para nosotros es la Elite, bueno, Artistry ahora con esto que vi, les aseguro que va a ser otra Elite.
Hace 28 años estuvo acá en la Argentina, cuando abrió vinieron muchos de los grandes del negocio, ¿no? No sé si habrán leído o escuchado de Bill Britt, ¿no? Que ya falleció. Es de los grandes, como Dornan, de ese nivel, digamos, ¿no? Bill Britt hace 28 años nos dijo a nosotros en una charla, Amway va a ser nutrición y cuidado de la piel. Esas van a ser las dos líneas fuertes. Hace 28 años lo dijo. Y la verdad que nosotros nos miramos porque no teníamos Nutrilite en ese momento en la Argentina y no teníamos Aptitude en ese momento en la Argentina. Entonces dijimos que nos vamos a quedar afuera nosotros. No, no nos quedamos para nada afuera. Bueno, Nutrilite es una de las líneas estrella. Y bueno, en los madrugones quedó pendiente darles una información adicional que Walter comentó de que él estaba preparando de salud intestinal. Esa información es muy importante porque cuando hablamos de salud intestinal todo el mundo piensa en constipación. Se van a sorprender de la información que les va a compartir ahora Walter, que estuvo investigando en los últimos meses, y les va a encantar y les va a servir mucho, les va a servir mucho. Bueno, yo voy a compartirles una pantalla y Walter va a darles la explicación. Dale, amor. Bueno, acá estamos. Tere siempre con estas introducciones maravillosas, me abre un camino bárbaro y hace una visión muy linda de nuestra experiencia de tantos años, pero todo desarrollado con mucho entusiasmo, mucha pasión, y lo que nosotros hoy disfrutamos del negocio es realmente algo muy lindo, como una misión, porque hemos encontrado que este vehículo es un vehículo gigante, con un poder de transformación enorme, y yo siempre muy agradecido a todo lo que he aprendido y principalmente a todo el equipo de gente. Marcelo Morlacci, un capo, un genio, la verdad. Me admiro su capacidad, su compromiso, cómo lleva adelante todo el proyecto y cómo está siempre al servicio. Un modelo impresionante. Yo siempre le digo a Tere, le digo, qué laburo que se mandó Marquitos encontrando a estos soldados ahí. Así que bueno, para mí, Tere, es un gusto participar. Y hoy quería desarrollar una temática que para mí es muy interesante. Es que yo diría un poquito como algunos comentarios o sugerencias de que la gente y los pacientes y los asociados y toda la gente me pregunta, que a veces suceden cuando uno va a interactuar, a hablar, diríamos, de, obviamente, lo que es la línea Nutrilite. Y yo hoy quería hablar principalmente de algo que yo he desarrollado varios temas, pero me parece que si nosotros no centralizamos el conocimiento primero de cómo funciona el aparato digestivo y qué cuidados y sugerencias recomiendo para tener un éxito, diríamos, en el desarrollo y en la efectividad de los suplementos. Porque cuando uno va desarrollando y conociendo, digamos, lo que es el poder del Nutrilite, se va dando cuenta que estamos hablando básicamente de lo que es el futuro de la medicina. La medicina futura va a estar muy relacionada a todo lo que nosotros estamos permanentemente aprendiendo, porque cada empresario es una persona que es un promotor de salud, y lo que hacemos es volvernos profesionales en esto, no solamente para tener efectividad, sino para darle una buena asesoramiento a las personas, ¿no? Entonces, el aparato digestivo es algo que no alcanza en media hora para desarrollarlo, obviamente. Es muy grande hablar de esto, pero sí voy a hablar consejos prácticos, que cómo funciona, ¿no? O sea, todo funciona a partir de lo que el aparato digestivo empieza en la boca, ¿no? O sea, en la boca se genera el primer contacto, digamos, con los alimentos. Hay enzimas, digamos, amilasas y sustancias que ya empiezan a operar desde la boca y empiezan a generar lo que es la degradación de los macroelementos que traen los alimentos, pasa por el esófago y llega al estómago. Entonces, este proceso de inicio, cuando llega al estómago, es un punto importante que hay que tener en cuenta, porque el estómago no es un lugar
de paso transitorio, sino es un lugar clave, inicial, del proceso de la digestión. Y está muy relacionado a un concepto que se llama pH gástrico. El pH es un valor, digamos, de acidez o alcalinidad que tiene, digamos, el estómago, que generalmente es un lugar bastante ácido, y que nosotros tenemos que respetar que este funcionamiento de su pH, que fue creado para eso, y que tiene justamente ese pH porque es lo más efectivo para una buena digestión. Esa es la mezcla, digamos, de líquido pancreático, líquido intestinal, biliar, etc. Hay varias sustancias que generan, digamos, el pH correcto de ahí, del estómago. Entonces, yo puse, digamos, este primer concepto, agua o fuego, porque cuando uno no sabe cuidar el aparato digestivo, lamentablemente se genera una serie de desbalances y van alterando este pH, ¿no? Y el pH, cuando se altera, va muy acompañado con el efecto defensivo que tiene la mucosa gástrica, que se llama el mucus gástrico o la secreción gástrica mucosa, que eso es lo que protege mucho las paredes del pH ácido, ¿no? Entonces, ese pH ácido, la primera función que tiene es muy simple. Debe ser ácido porque es un primer, digamos, filtro para evitar que los gérmenes, bacterias, hongos y demás que van muchas veces en el medio de los alimentos, pasen directamente al aparato digestivo, y como es un pH bajo, hace como un efecto de bactericida o pasteurizante de los alimentos, con lo cual es muy importante respetar ese pH. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando la persona, yo a veces me encuentro con una persona que me dice, yo tengo un problema de gastritis, tengo reflujo, tengo problemas para dormir, estoy tomando antiácidos, bloqueantes H2, que es lo que el mundo convencional hace. Y lo que se hace ahí, digamos, es justamente tratar de bajar el pH, porque esa mucosa que duele o está inflamada, perdió su producción de mucosa. Entonces, lo que yo tengo que hacer en realidad es aportar cosas para recuperar la mucosa y la secreción, digamos, que natural que tiene el estómago. Por eso que es clave no operar, o por lo menos no usar en exceso todo lo que normalmente se usa para generar esa disminución de acidez. Porque una vez que le bajo la acidez y empiezo a alterar la primera fase de la digestión. Por eso que yo puse agua a fuego. ¿Por qué? Porque la mejor forma de ayudar al estómago a recuperar su acidez es con agua. Y los primeros suplementos que yo sugiero para un daño de la mucosa gástrica generalmente están, por ejemplo, la lecitina E, es un excelente buffer que lo que hace, como tiene vitamina E, es un protector de oxidación y ayuda mucho a la recuperación de la secreción mucosa protectora. Entonces yo lo que necesito para realmente recuperar un daño gástrico es darle una sustancia que recupere esa mucosa y no usar justamente los medicamentos que lo que hacen es tapar el síntoma y el proceso se va agudizando atrás, ¿no? Entonces es muy importante entender eso, ¿no? Mantener el pH. Si yo no logro hacer eso y manejo una alteración del pH, se produce un segundo problema, que la mucosa dañada no tiene la capacidad de absorber las vitaminas que se absorben en el estómago. Complejo B, el ácido fólico se absorben en la mucosa gástrica, pero cuando está inflamada pasa a generar una incapacidad de absorción. Por eso que es importante que yo mantenga muy bien esa mucosa, ¿no? Y evitar, diríamos, el reflujo. ¿Por qué? Porque cuando empieza a haber un cambio en el pH, empieza a subir tanto hacia el esófago como a entrar, diríamos, hacia el duodeno, toda una cantidad de alimentos y bacterias que no deberían pasar y empiezan a alterar el funcionamiento normal de estos órganos. Entonces, por eso que es importante respetar esta primera etapa, ¿no? Acá es importante, una vez que hemos logrado un proceso inicial de desinflamación, otra cosa que se agregaría en una etapa inicial es empezar con las vitaminas de menor complejidad y no usar las de mayor complejidad. O sea, yo, por ejemplo, una persona con antecedentes de gastritis o, por ejemplo, otro antecedente que altera mucho el funcionamiento son los medicamentos. Una persona que recibe antihipertensivos
o para el colesterol o diferentes sustancias, se empieza a alterar mucho la dinámica del aparato digestivo. Entonces, ese aparato digestivo debe ser abordado con, por ejemplo, una combinación puede ser lecitina, vitamina C y omega, a dosis menores, hasta ver la tolerancia y darle tiempo a una restitución y usar mucho la terapia de agua. Porque todas las sustancias, como por ejemplo la cafeína, la teofilina, el tabaquismo, todas las sustancias que generan digamos, una lesión directa por estímulo exagerado que producen, obviamente deben ser reducidas y reemplazadas por agua. El agua es un gran protector de la mucosa. Entonces, vamos a pasar al segundo punto, ¿no? Que es, diríamos ya, cómo funciona la segunda parte del aparato digestivo, que sería el intestino delgado. El intestino delgado tiene una primera parte que es el duodeno, y después viene todo el yeyunoelen, que es el intestino delgado en general. En este lugar ya debería recibir, diríamos, una buena parte de la digestión para entrar en lo que se llama la microabsorción de nutrientes. Esto es un corte o una mirada microscópica de lo que hay en la mucosa interna del intestino, ¿no? Principalmente duodeno e intestino delgado. Fíjense que es una sucesión de células que están una al lado de otra, y la base, que se llama membrana basal, desemboca directamente en un sistema microarterial, que es por donde van a ir, digamos, absorbiéndose los nutrientes. Acá vienen nutrientes, fíjense que están involucrados también bacterias que pueden pasar, virus, etc. Hoy, por ejemplo, un concepto importante es que estamos viviendo una gran pandemia de un virus, que todavía hay mucho por aprender, pero ya se ha descubierto que, por ejemplo, el virus, el lugar de mayor anidación es en el aparato digestivo. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa que es respiratorio. No, entra por respiratorio, pero se termina anidando en el aparato digestivo. Tal es así que hay países como China y otros países orientales que en vez de hacer un oxidado de Fauci, una PCR nasal, están haciendo una PCR anal, porque saben que ahí se detiene durante mucho más tiempo en el aparato digestivo el virus del COVID. Y por eso mismo se ha visto que en los niños hay mucho menos afectación del COVID, porque tiene una mucosa intestinal muy noble, muy sana, muy joven y muy equilibrada, que no permite la anidación del virus, ¿no? Pero bueno, saliendo de la temática, digamos, de lo que acabo de hablar, fíjense que ahí en la mucosa se ven cómo se van abriendo las paredes intercelulares, generando lo que se llaman los conductos permeables. Y estos conductos permeables son respuesta a una falla inflamatoria del aparato digestivo, secundaria a la absorción de sustancias que no deberían ser absorbidas. Si se inflama el aparato digestivo, pierde la capacidad de filtración efectiva y deja pasar sustancias tóxicas, gérmenes, bacterias y sustancias aditivas, alimentos de molecular grande, o sea, proteínas, o sea, una serie de cosas que pasan a la circulación del aparato digestivo y generan diferentes procesos inflamatorios, que son los que después desencadenan en diferentes órganos procesos inflamatorios, como por ejemplo se ha descubierto una relación entre la inflamación intestinal y el sobrepeso y la obesidad. Son dos lugares que se llaman de alta potencia inflamatoria. Entonces, ¿qué hago yo ahí para disminuir eso? Yo necesito intervenir ahí, reduciendo mucho los alimentos procesados, reduciendo mucho las grasas saturadas y usando lo que son lípidos saludables. El omega es clave como un elemento antiinflamatorio intestinal. Se ve inmediatamente una persona que viene una historia, digamos, de inflamación intestinal, ¿cómo la caracterizo? Persona con distensión abdominal, con cólicos, molestia, lentitud. Uno introduce un suplemento como el omega o algún antioxidante como puede ser la vitamina C en una primera instancia y después los multivitamínicos una vez que se mejora el proceso inflamatorio. ¿Cómo me doy cuenta que una persona mejora? Porque disminuye la distensión abdominal, se reduce la molestia, mejora mucho la calidad del tránsito intestinal, porque yo estoy generando antiinflamación en el lugar preciso donde se genera el conflicto, ¿no? Entonces, acá involucramos bacterias, hongos, parásitos y muchos elementos tóxicos, ¿no? Que van dañando la pared.
Y acá quiero hablar dos cosas más, el gluten y los lácteos, que tienen un altísimo poder inflamatorio, se conocen alimentos proinflamatorios, y lo que se ha descubierto que el gluten cada día genera más alergia intestinal, porque el desarrollo de la industria agropecuaria ha generado un aumento en la cantidad, digamos, de cromosomas en los diferentes líneas de producción, ya sea trigo, maíz, etcétera, donde está el gluten. Normalmente hace 40, 50 años ese tipo de producción traía, digamos, cromosomas de 6 a 12 componentes, y hoy tenemos entre 40 y 45 componentes. La molécula de ADN se ha transformado por manejo, digamos, para aumentar, diríamos, la producción, el tamaño y la resistencia, y eso hoy nos genera una molécula de alta complejidad. Lo mismo que pasa con la caseína de la leche, que no es una leche que es biocompatible con el cuerpo. Entonces, todo esto nos va generando inflamación y genera dos tipos de respuestas, que son la fermentativa y la putrefactiva. La fermentativa es la que va acompañada de alimentos naturales, de origen vegetal. Nosotros tenemos la gran ventaja de tener toda la línea que es orgánica, natural, sin pesticidas y herbicidas, que nos permite tener, diríamos, una línea muy parecida a lo que era hace 40 o 60 años atrás la industria agropecuaria, con lo cual nuestros productos realmente son muy nobles en ese sentido, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos, lo que estamos viendo ahora, es lo que se llama la microflora intestinal, que es la tercera etapa que el intestino tiene de protección. Una es la absortiva, y esta es la de producción de elementos de alto poder protectivo en el cuerpo. La última parte del intestino, que es el colon, está lleno de esta microflora, que se calcula que hay entre gérmenes, bacterias, hongos y sustancias que conviven naturalmente en el intestino grueso, tienen un gran desarrollo, y hoy se sabe una cantidad de sustancias protectivas que nos ayudan a evitar los avances exagerados y los desequilibrios que se pueden producir en el intestino. Es como un ente regulador del aparato digestivo, y que nos va en su misma línea de producción generando beneficios importantes, ¿no? Probióticos, prebióticos, sustancias que se ha visto que regulan muchísimo el sistema endocrino, el sistema neurológico. Cuando nosotros se nos inflama el intestino, todo ese proceso inmunológico nos baja las defensas y nos va alterando en forma crónica el funcionamiento del sistema nervioso central, de las articulaciones, la tiroiditis, las artrosis, tienen mucha relación con la inflamación crónica del aparato digestivo. Entonces, cuando uno llega a esta zona, digamos, lo que estamos haciendo es un segundo filtro de toxinas, porque también las toxinas tienen alto poder inflamatorio, ¿no? Y las toxinas, cuando inflaman las zonas periféricas, generan alteraciones en la respuesta celular. La diabetes tipo 2 es una inflamación periférica secundaria a la inflamación del aparato digestivo. O sea, se ha visto que si yo le mejoro mucho el aparato digestivo y hago un sistema de inflamación digestiva, inmediatamente empieza a mejorar la diabetes tipo 2. Entonces, fíjense cómo está interrelacionado con tantos órganos y tantas situaciones, y nosotros podemos trabajar mucho en el favorecimiento de la flora intestinal con la fibra. O sea, acuérdense que una persona es constipada si hace menos de 3 veces o 4 veces por semana, si lo mantiene durante 3 meses, una constipación crónica, y yo puedo perfectamente generar un movimiento regulatorio de flora intestinal con la fibra. Una persona puede regularizar totalmente su fibra y potenciar el efecto beneficioso de la flora. Puede usar las proteínas, que es todo de origen vegetal, de alta potencia recuperatoria de la flora intestinal, y puede usar ahí, digamos, las vitaminas, que también me están favoreciendo muchísimo, lo mismo que el omega, van trabajando en la reconstrucción y empoderamiento de todo el proceso protectivo de la flora intestinal, ¿no? Fíjense qué importante, porque la gente, cuando atraviesa los tiempos y los años, termina teniendo impactos diferentes en los diferentes órganos. Esto para mostrarle este balance entre bacterias buenas y malas, que en la microflora viven en equilibrio. Nosotros, cada vez que desequilibramos esto por mala alimentación,
por estrés, uso de antibióticos, medicamentos, generamos una serie de desbalances y no nos damos cuenta que ahí se está generando el primer punto de control y aduana que tiene el cuerpo para que el resto sea protegido. Yo no puedo pretender mejorar mucho una enfermedad inflamatoria como una artrosis, una artritis, si primero no trabajo mucho en el mejoramiento del funcionamiento del intestino. Si yo ya hago una buena recuperación del intestino, seguro voy a tener un mejoramiento de las otras enfermedades periféricas, ¿no? Entonces, yo necesito introducir esto en las estrategias de protección. Esta es una imagen de cómo se rompe la continuidad de la mucosa y van entrando las sustancias en el torrente vascular y generando diferentes procesos inflamatorios, ¿no? Entonces, otra cosa que se ha visto, que es clave, digamos, es obviamente disminuir la carga de azúcares, digamos, altamente refinados, porque eso genera, digamos, un daño inflamatorio importante, ¿no? La otra cosa importante que hay que agregar como elementos muy saludables, la incorporación de actividad física. O sea, no se puede pretender una salud intestinal adecuada sin un plan de actividad física por edad, pero todos los días. No es importante cuánto hago un día, sino qué hago cada día. Hay una relación muy importante entre el funcionamiento intestinal y la irrigación que le permite una buena actividad física. Porque acuérdense que el intestino también es un órgano de alto nivel de irrigación. Tiene muchas arterias que lo irrigan en todo el aparato digestivo. Me acuerdo de cuando estudié anatomía eran como 30 arterias que irrigan el aparato digestivo. Y si yo no tengo una buena bomba que lo irrigue, que le genere una buena llegada de sangre, ese intestino va perdiendo muchísima vitalidad, ¿no? Entonces, el sedentarismo es un mal acompañante, digamos, del funcionamiento digestivo. Una persona que hace actividad física tiene muy buena regulación de su aparato intestinal. Y acá también operan mucho las vitaminas. O sea, acá, por ejemplo, la vitamina D es un inmunoregulador importante que empieza a funcionar en el aparato digestivo, es un protector inmunológico también a nivel de las cromosomas. Y también acá funcionan muy bien los oligoelementos, en especial el magnesio. Entonces acá ya introducimos un poco los multivitamínicos, que puede ser el daily. Yo empezaría en una persona con un daily y después en una persona que por ahí requiere más y que tiene una tolerancia ya más correcta de un multivitamínico, usaría el doble X. Ahora, en personas que no tienen enfermedades claras del aparato digestivo, pero sí tienen antecedentes de no estar cuidándose porque no hacen ejercicio físico o no comen saludablemente o no tomen suplementos, esas personas necesitan las vitaminas preventivamente. O sea, las vitaminas lo que nos hacen es generarnos un seguro nutricional o un resguardo nutricional para todas aquellas cosas que sabemos que no siempre son fáciles de sostener en el tiempo. O sea, uno puede controlar, por ejemplo, 4 o 5 días, pero por ahí 2 o 3 días se descontrola, o las situaciones sociales. Entonces, las vitaminas es como un salvoconducto que nos está siempre dando un plus para aquellas cosas que se nos van descontrolando y que ni nos damos cuenta que están pasando, ¿no? Entonces, yo ya les he dado un flash, una repasada rápida, digamos, del proceso inflamatorio. Fíjense a lo que yo les decía, esta es una persona que está con un proceso inflamatorio que se termina, bueno, obviamente con los síntomas claros de cólicos y demás, y con muchísimas horas sentada para poder evacuar. Entonces, todo esto no debería ser necesario. Todo esto no es necesario si uno hace un abordaje nutricional, un abordaje de actividad física, una buena suplementación, y después, como forma colateral, vamos a tener una serie de beneficios que nos van a ayudar mucho, ¿no? Entonces, yo ya estoy terminando y quiero terminar diciéndoles, tenemos una gran ventaja de tener éxito a través de la capacidad de escucha. No vayamos siempre con la misma receta a la gente, escuchemos un poco a ver cuál es la situación de cada persona, y lo que vamos a hacer es entender que tenemos 3 herramientas fuertes, lo que son las vitaminas, lo que son las fibras, los probióticos, el agua
el ejercicio, esas cosas, si las hacemos correctamente, el aparato digestivo nos va a dar muchísima satisfacción. Con esto termino, y acá la tengo a Tere, que entre los dos hemos hecho una sociedad hermosa, disfrutamos de una vida maravillosa después de 28 años, y nos divertimos un montón, porque... Nuestros primeros 28 años en Amway. No necesitan tardar tanto para pasarla bien, pero les caracterizo que se la pasa bien cuando uno lo hace apasionadamente. Y la verdad que nosotros encantadísimos de ser parte de este equipo, encantadísimos de estar cerca de Marcelo, de Marquito y todos los líderes que son unos capos, digamos, y nos siguen enseñando día a día, ¿no? Estamos en la mejor empresa, gente. Lo que les conté, espero que les haya servido para darse cuenta de eso. Estamos en la mejor empresa, pionera, con las cosas antes que las empresas que hoy admiramos, ¿no? Así que realmente aprovechemos. Y lo que les decía, esto de Artistry va a ser revolucionario. Así nomás se los digo, estoy impactada. Les mandamos un cariño enorme. Y la otra cosa para terminar, estamos en la mejor empresa y con el mejor equipo. Porque si bien es cierto que nosotros empezamos a los ponchazos, pero hoy hay una cantidad de experiencia y de liderazgo que, chicos, no hay forma de fallar. La verdad, aprovechemos esta gran coyuntura. Después de esto, el sol va a salir, que no tienen una idea, porque lo que veo de crecimiento se avecina, porque la pandemia va a terminar, chicos, se lo garantizo, nada duró eternamente, y lo que viene después, prepárense. Por eso es que tenemos que estar listos para cada vez tener más profesionalismo y más elementos para tener, digamos, impacto y no, digamos, experiencia que por ahí uno no hubiera querido tener. Así que para mí es un gusto y bueno, nos estaremos viendo en el próximo empoderamiento. Chao, chao. Tremendo, tremendo la información, tremendo. Es muy bueno lo que se aprende escuchándolo. La verdad que los queremos y los queremos escuchar siempre, porque aprendemos día a día de todo lo que dicen, todo lo que enseñan. Así que muchas gracias por compartir esta información. Ellos tranquilamente podrían guardársela para ellos y para su equipo, y siempre están dándolo para todos nosotros, para que podamos aprender, enriquecernos y hacer que este negocio sea cada vez más grande. Eso es fantástico. Así que gracias, Walter, gracias, Teresa. Aprendemos mucho, en serio, día a día de ustedes. Así que, amigos, solamente me queda cerrar. Para las personas que no pudieron entrar al Zoom, tuvimos un problema con Zoom, solamente hubo capacidad para 100 personas en Zoom, pero hay otros que están en YouTube mirándolo, hay muchos más en YouTube. Pueden después verlo de vuelta o recomendarle a alguien que no lo pudo ver. Este video va a estar en el canal de YouTube de Expansión E-Global Argentina. Ahí pueden encontrar el video va a estar subido. Y solamente me queda promocionar, el próximo lunes tenemos una OE espectacular, una amiga de Villa María, ella está al 15%, y nada, va a estar muy buena esa OE, invitemos muchas personas, sigamos creciendo, sigamos que este negocio siga siendo cada vez más grande, gracias a los líderes que vamos a construir esto, que somos todos los que estamos acá conectados y viendo esta información. Amigos, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Walter, gracias, Teresa, gracias, Marco, por invitarlos, y nos vemos el lunes. ¡Chau!